Bueno, bienvenidos a todos. Una edición más de este nuevo formato que se transformó de la red Millennial a Astrología Plutoniana sin enredos, donde charlo con colegas, astrólogos y astrólogas que pues tienen enfoques diferentes o han tenido experiencias diferentes dentro del ámbito de la astrología. Hoy vamos a vincular, pues además de una corriente dentro de la astrología que es todavía bastante novedosa, que es la bioastrología, teniendo a Maca de invitada, que es bioastróloga, pero también vamos a relacionar esta temática y este enfoque con otra de sus profesiones, que es la cocina. Bienvenida, Maca. Te había propuesto, jugando un poco con los arquetipos zodiacales, de que vos sos Sol-Aries, entonces hay una expresión que es muy usada, que es comerse la vida, que yo creo que es una expresión muy ariana, ¿no? Tiene que ver con vivir con intensidad, involucrarse en lo que uno vive, animarse a probar, disfrutar, todo esto. Entonces vamos a jugar con esta expresión de comerse la vida, pero comerse con conciencia. Contanos primero. ¿Cómo es actualmente o desde qué lugar vos emprendés en la cocina? Primero. Ujú. Bueno, después vamos a las configuraciones porque es muy sincrónico ahí con lo que estás trayendo. Yo arranco en sí con una modificación en la alimentación por un problema de salud. Entonces entro a esta nueva etapa. Sí Ujú, tenía una forma de alimentarme bastante buena, donde estaba alimentándome bastante bien en cuanto a la incorporación de ciertas verduras y alimentos que no sean ultraprocesados. El azúcar nunca fue como algo punto. Sí vengo de una familia que no le gusta cocinar. Ese es un dato ahí curioso. Sí fui aprendiendo por personas que me han ido cuidando en la infancia y ahí estaba como mi curiosidad. ujú. También muy loco porque en el primer como laburo que tuve tuvo que ver con la gastronomía. Ah, mira. Fue sí, a los 13 años estuve trabajando en un bar y estaba como en la parte de la cocina. Y, y después lo que fue sucediendo fue que fui incorporando esta nueva forma de alimentarme en base a justamente este problema de salud que estaba atravesando. Y ahí es donde modifico a lo que sería hoy una receta baja en carbohidratos, sin TAC, a veces vegana, a veces vegetariana, inclusive carnívora, pero que Ujú, la base está en la alimentación consciente. ¿Qué ujú, sería esto, digamos, desde mi lugar y desde mi mm, visión? La alimentación consciente tiene que ver con lo que tu cuerpo está necesitando a nivel mental, físico y espiritual en el momento en que vos estás transitándolo. Es ujú, decir, no se trata de prohibir, sino de dosificar y poder tener un registro de qué es lo que estás necesitando en este momento. ujú. Bien, ¿Sí? bien, bien. Sabiendo que tu emprendimiento actualmente, bueno, no sé si siempre se llamó igual, ¿no? Pero ¿Qué manjar? Sí, ¿Siempre se llamó así? sí, siempre se llama así. Ok, Ujú. vale, vale. Siento que es una palabra que lleva como mucho a lo taurino, ¿no? Por algo sabroso, algo sofisticado, ¿no? ¿Sentís que hubo un pasaje en tu energía de tu propia carta natal en esto que contás de problema de salud, empiezo a poner conciencia? Totalmente. Sí estuvo ese pasaje. Ujú, Y que además, si bien el nombre como tal ha sido siempre el mismo, internamente hubo muchos procesos de modificación ujú, y que bueno, quizás no se plasmaban en sí en la vista pública de lo que es el ujú, emprendimiento, sí fueron varios aprendizajes internos y que fue evolucionando y cambiándose, porque también la forma en la que me alimentaba iba modificándose. No era ujú, lo mismo en los primeros procesos cuando estaba transitando esa enfermedad, donde había una dieta bastante más estricta porque era lo necesario en ese momento, ahora que ese problema ya no está y ujú, que puedo empezar a incorporar otro tipo de productos, otro tipo de ujú, alimentos, de elaboraciones, ujú, como así decirlo, darse algunos gustos, ¿no? ujú, Y bueno, y ahí fui entendiendo también de que esos gustos iban a tener que ver con el dosificar y no prohibir.
Y desde la carta natal, cuando vos traías esto de cómo se come la vida a una ariana, Ujú. nosotras desde el enfoque bioastrológico tenemos una especialización que se llama bioastromedicina y ahí vemos eh, uno de los bloques es cómo interpretamos, voy a ir más lento porque creo que Mm. va más rápido de lo que el internet. Sí. Ta. Bueno, como te estaba comentando, estoy enfocándome justamente en este enfoque bioastrológico, donde dentro de este enfoque hay una especialización llamada bioastromedicina. Y dentro de esta especialización, uno de los temas que se ven es justamente las casas de la salud. Entonces ahí tomamos diferentes planetas y casas donde podemos ver esta energía y qué predisposición tiene la persona. Y en mi caso, en esto que vos traías de cómo comerse la vida arianamente, Mm. era muy simbólico porque, bueno, una de las casas que vemos es la casa 2, que es la casa análoga a Tauro y Mm. es la forma en la que incorporamos no solo el alimento, sino también las ideas, la información, ¿no? A nivel mental y físico. Y Aries está en la casa 2. Ajá, justo. Entonces, claro, entonces desde ese lugar sí creo que un poco el emprendimiento, ¿no? Entre otros factores, desde la carta tiene que ver desde esa casa. Además está el Sol y Mercurio ahí. Ah, bien, buen punto. Yo aprovecho para comentar que recuerdo que vos me diste algunos tips, algunos trucos cuando yo estaba transitando una infección y justo estábamos hablando de cómo Ujú. comer debido a que yo no me podía ni sentar ni acostar para comer, entonces tenía que comer de pie. Y me acuerdo que vos me preguntaste y hablábamos de Venus en ese Sí. momento. Bien, contanos Ujú. un poco respecto a esto del comer y el cómo comer también, y cómo lo relacionás vos con la carta en este caso, desde tu enfoque. Claro, eso también es como la herramienta que nos posibilita observar otras formas que tienen que ver más con nosotras mismas, porque cuando escuchamos, cuando está esa bajada de, bueno, se tiene que comer sentado o se tiene Sí, que comer a determinada hora, las cuatro comidas, o sea, sí, sí, hay una generalidad, pero ahí es donde encontramos que los cuerpos son individuales y particulares y que va a depender justamente de lo que una esté sí. necesitando en ese momento. Con Ujú. Venus, sí vemos algunas casas y algunos planetas, uno de ellos es Venus, nos puede dar el indicador de cómo podemos, de la forma, ¿no? En la que podemos ingerir ese alimento. Porque Venus estamos hablando de un arquetipo de que es el que desea, el que disfruta, y también a nivel neuro está asociado a la dopamina. Ujú. Entonces es poder observar cuál es nuestro deseo y en realidad qué es lo que se activa para la búsqueda de esa dopamina que ya interviene Marte. Marte es el Yang y Venus el Yin. Entonces, a través de Venus podemos ir observando qué tendencias esa persona a la hora de elegir un alimento y por qué no el otro, Ajá, ¿no? muy bien. Entonces, si Mm. estamos hablando, por ejemplo, en este caso que tengo Venus en Géminis, Mm. con esta energía puede hablar mucho mientras come o el Eso. picoteo, la picada, por ejemplo. Mm. Eso, Eso. ¿no? Entonces, al poder ver la información, nos puede traer, justamente esa energía nos puede traer la información en lo que la persona, aún consciente o inconsciente, puede empezar a incorporar. Porque de Mm. repente le decís, che, probá con una picada, a ver. Y de repente se resuelve esa cuestión, ¿no? Entonces, obviamente dentro de varios Mm. parámetros, porque no es que solamente vemos Venus, sino Obvio. vemos la integridad y Mm. siempre se analiza en base a lo que está viviendo la persona. O sea, Mm. la persona muestra lo que le está sucediendo y en base a eso ajustamos y Mm. organizamos, no al Mm. revés. Mm. Sí. Yo quiero mencionar que hasta ese momento no había recibido una apreciación
particular, por esto que decís vos de los protocolos, que hay un montón de protocolos asociados a la comida, a la frecuencia, a un montón de cosas. Y recuerdo que vos me dijiste, yo tengo Venus en Géminis y yo tengo Venus en Acuario. Y entonces esto de estar en moverse más para comer, ¿no? Y yo decía, es que yo ya de por sí como parada muchas veces y no me molesta, ¿no? Pero de verdad, para los que están escuchando, tiene mucho sentido lo que está planteando Maca porque es un poco la relación que yo establezco con la comida, cómo me relaciono, cómo me vinculo y bueno, ya pueden ir mirando sus cartas y haciendo este tipo de consultas. Respecto a eso, ¿no? A ese punto. Ujú. em, en tu parte de cocina, en tu emprendimiento, ¿no? ¿Vos unificás de alguna manera hoy en la actualidad la bioastrología, la bioastromedicina con la alimentación? Sí, totalmente. Además de que, o sea, lo abarcamos desde diferentes puntos, ¿sí? Por un lado, cuando se tiene la carta, se puede hacer comidas mucho más específicas. De hecho, en un momento de que manjar, en una etapa, cocinaba para afuera, o sea, a Ujú, diferentes personas. Y bueno, por supuesto tenía sus clientes. Y los ujú. clientes yo ya los conocía porque era gente del entorno. Claro. Entonces yo ya tenía una información de, por ejemplo, una de ellas tenía mucha energía pita, ¿no? Porque Ujú. también integramos desde la Ah, Ayurveda. yo veo. Que eso igualmente se puede ver también desde la carta natal, cuando hay un elemento predominante, miro las Mm, casas del cuerpo y también está la información. Digamos como que dependiendo de las herramientas, todos llegamos mm, a la misma información. Y cuando yo preparaba ese alimento y sabía que lo hacía para esa persona, no solo, ¿no? La intención de que, che, como saber, ¿no? Para los mm, condimentos que no aumenten el fuego mm, intestinal y el mm, fuego digestivo. mm, Entonces, por ejemplo, con respecto a todo lo que es rojo, ¿no? Bueno, utilizaba otros tipos de condimentos, como, bueno, un curry, una cúrcuma, ¿no? Que son mm, más tranquis, y mm, no un ají molido, pimentón o demasiada pimienta. ujú, Entonces, en esa etapa, sí, al tener los clientes se trabajaba como de una forma personalizada. ujú, Después también lo que hacemos es, una vez que se cierra, se abre otra etapa donde estamos con los retiros terapéuticos, bueno, recibimos a pacientes ya con síntomas mm, específicos. Y bueno, Qué Manjar trabaja en colaboración con una médica que hace medicina integrativa y ancestral. Entonces, el paciente pasa por el tratamiento de la médica y la doc, que la llamamos acá, me da la información de qué tipos de alimentos puede comer esa persona. ujú. Entonces, ese retiro terapéutico está conectado con justamente la integración de lo que la persona también está necesitando en ese momento. Entonces, es una alimentación con sentido Ahí y está. dirigida, ¿no? Es eso. Claro, claro. Sí, sí, sí. Podríamos decir que es integral también, ¿no? Porque tiene en cuenta todos los puntos que atraviesan a esa persona, ¿no? También. Para quienes no Ujú. conocen el enfoque bioastrológico, bueno, hay como un foco en todo lo que es neurocientífico. Y pensando en eso, te quería preguntar, por ejemplo, ya hablamos un poquito de apenas de Venus, pero ¿qué pasa con la Luna y qué diferencia hay entre alimentarse, nutrirse y regularse con la comida, ¿no? Claro, ahí es donde vemos también diferentes configuraciones dentro de la carta natal y a nivel neuro lo que utilizamos es empezar a conocer el cerebro para justamente poder ver la conducta. Y estas conductas pueden ser llevadas a todos los ámbitos de la vida. En este caso lo vemos desde la nutrición. Ujú, Entonces, por ejemplo, ahora vino una consulta con una persona que quiere empezar a hacer un asesoramiento sí. y empezar a tener una continuidad. Entonces proponemos el tratamiento bioastrológico, que es acompañar a la persona desde la nutrición y los ciclos lunares. Ujú, Entonces, el caso puntual con la que llegó fue compulsiones.
¿no? Bien. Es decir, es compulsiva a la hora de comer. Hasta que no llega al atracón, no puede parar. A Mm, nosotras desde la neuro, eso nos está mostrando conductas abusivas y bueno, y ahí podemos llegar a ver a Marte, a mm, la casa 8, ¿no? ahí va. Como nos pueden empezar a traer información, ¿no? Como, Mm, bueno, enfocamos ahí, pero después la claro. completitud de todo eso. Y al nivel neuro la trabajamos con el método Biolunas todos los meses para que justamente esa persona pueda identificar la raíz de esa conducta. Qué bueno. ¿No? Entonces, porque el problema en sí no es el atracón, es No, lo que lleva al atracón, la claro. ansiedad, el vacío. Bien, entonces es como, bueno, vamos a la raíz, analicémoslo, veámoslos en profundidad y veamos cuál es justamente eso que se activa al momento de sentarse a comer y ese vínculo con la comida. Y ahí la luna, va a ser muy importante porque es nuestra primera fuente de nutrición y Ujú, nos va a traer información. Y además la luna, a nivel neuro, la asociamos con la oxitocina, que es este neurotransmisor que está asociado al amor, al apego, a las memorias, ¿no? Entonces son nuestros propios automatismos. Entonces ahí es donde una, viendo la luna, puede ir identificando qué patrones mm, heredados se pueden activar a cierta, ¿no? Como en los momentos que en sí, este caso estás enfrente de un plato de comida, porque es la primera nutrición. Va a mostrar tendencias, pero también esos automatismos que acá el punto está si nos hacen daño, ¿no? claro, Porque digamos, si vos vas, comés y digerís bien y está todo bien, ahí no hay ningún problema. El tema es cuando se activa, cuando hay algo que está desbordado o en claro. exceso o no está bien gestionado, digamos. Claro, ¿Mm? claro. Pensando en eso, vos que además elaborás comidas que son en muchos casos para minorías. Por ejemplo, vos hacés comida sin gluten también, ¿no? Ujú. Claro. Sí. Pensando en eso, ¿cuándo pasa, vos sentís, a convertirse de algo que está desregulado, que puede ser por falta o por exceso, a ya una intolerancia? ¿Viste? Como, ¿qué podría pasar ahí, digamos, en la persona que tiene, por ejemplo, o un aspecto complejo con eso, con Venus, con la Luna X, lo que ustedes observan? Pero ¿cuándo se pasa a convertir, no? Además que han aparecido muchos casos de celiaquía, por ejemplo, recientemente. Una de las cuestiones que creo que no, no es todo, pero creo que es una base bastante importante, tiene que ver con esto de los propios productos que ya están llenos de agrotóxicos y Ujú, que hace que justamente todo este tipo de alimentación se modifique. Y la intolerancia. Primero, los agrotóxicos, la forma en la que, por supuesto, se siembran todos ujú. esos alimentos. Esto de la diversidad, por supuesto, nuestro microbiota necesita diversidad dentro del intestino, pero ante tanta diversidad y comer productos que no estamos en temporada, también habla de una desregularización de lo biológico. Claro, Y también mucho de siguiendo modas y dietas que en realidad poco tienen que ver conmigo, porque yo te digo, haz una cosa, no te comas una pizza de trigo, comete una pizza de garbanzos. Y vos vas y comes el garbanzo y te inflamas. claro. Lógico, el garbanzo tiene sus cuestiones también y no todas las personas lo pueden comer. De hecho, para llegar al garbanzo tenemos que sacar un montón de cosas previamente. Esto es como uno de los primeros pasos es eliminar antes que incorporar, Muy ¿no? bien, Entonces, y es primero eliminar para empezar a aprender, por lo menos los planes que vamos haciendo desde acá es primero saquemos. ¿No? Saquemos el aceite de girasol, los azúcares, los enlatados, envasados, y después de ahí vamos a empezar a cocinar bases muy mm, simples para que vos puedas complementar, suplantar ese alimento que ya no va a estar más en tu alacena. Y mm, después vienen las elaboraciones. ¿Y qué elaboración? Dependiendo de lo que a también, vos te guste.
¿no? mm, Y decís, ¿y en qué momento entra el chocolate? Por supuesto, trabajamos con neuroprogramación y neuroreprogramación y utilizamos el chocolate para enseñarle al cerebro que puede esperar. Por ejemplo, sí, ay, tengo ganas de comerme ese chocolate. Bueno, espera 1 hora, esperás 2 horas, esperás 3 horas. A las 3 horas que cumpliste tu objetivo, te comes ese pedazo de chocolate y le estás enseñando al cerebro que la espera tiene tiene recompensa, recompensa. retardo de gratificación, ¿no? Y ahí es donde se empiezan a unir. Mm, Y creo que la mayor parte de esto de la intolerancia, más que nada ahora al gluten, a la harina de sí, trigo, yo he recorrido otros países y como harina de trigo y a mí no me cae tan mal como me está cayendo acá, digamos. Entonces, ajá, el tema no es que es malo el trigo, ¿no? claro, Como que se lo ha demonizado. Sí, es un veneno blanco, sí, pero en sí es el sistema de producción y los agroquímicos que utilizan para que eso crezca, ahí está el punto. Pero el trigo no es malo, porque lo han claro, comido, es uno de nuestros primeros alimentos base en sí, la sociedad, el trigo, el maíz, ¿no? mm, mm, Y entonces, ¿por qué antes no hacía mal? Bueno, porque mm, obviamente utilizaban otros medios de mm, producción a los cuales ahora estamos utilizando. ujú, Entonces, ahí tiene que ver mucho. No es que hay algo malo o bueno, sino que justamente tiene que ver los cereales, las legumbres, las mm, proteínas vegetales, las mm, verduras, las frutas. Todo se tiene que dosificar porque la fruta también tiene mucha fructosa y mucha azúcares, tiene muchos azúcares y eso termina perjudicando también. mm, Entonces, mm, ahí está, ¿no? mm, Como creo que tiene mucho que ver con nuestro sistema de creencias y también por seguir ciertos modismos que no tienen que ver en definitiva con lo que estamos necesitando. ujú. Sí, esto que decís me lleva a pensar en que estamos entrando, yo creo, en una era de muy acuario Leo, ¿no? Como de todo personalizado, de todo, de la necesidad de que todo sea para esa persona, ¿no? Para X random, ¿no? Entonces, en esto de buscar el profesional, también tiene que ser una tarea personalizada y no como esto de busco en Google, tiki, papá me pongo a buscar y chao, voy a empezar esta dieta. Eso se está cayendo también. Entonces, aquellos profesionales que hayan, que sean más Ujú, específicos, ¿no? O sea, que tengan más como visión de lo que están haciendo, pues yo creo que de aquí a un tiempo van a ser mucho más convocados. Ahora, respecto a las intolerancias que estábamos hablando, ¿hay algún patrón astrológico que vos asocies con, por ejemplo, la intolerancia al gluten o a la lactosa, por ejemplo, que creo que son las más típicas? ujú. En sí, a la intolerancia como tal, a la lactosa o lo que podemos ver es, por ejemplo, una luna al lado de Saturno. Ajá, ¿No? ajá, Hay algo ahí, ¿no? Nos puede llegar a traer información de que hay algo con respecto a cierta carencia nutricional que pudo tener una afección. Ese mm, es uno de mm, de, de las ahí configuraciones. va, O un Saturno en la casa 2 ajá, bien, o un Júpiter en casa 8 porque la mm, casa 8 la vemos como los procesos compulsivos, los procesos de transformación, los procesos para eliminar, pero también mm, en la 8 está nuestra microbiota. mm, Y un Júpiter ahí quizás puede traer desregulación. claro, Y claro, también un Saturno por carencia, digo, por exceso o por ah, carencia, muy bien, ¿no? muy bien, Pero creo que los que más se ven son las lunas Saturno o algún Saturno en casa 4 por ejemplo. ajá, ¿Sí? Como hay claro. algunas. Claro, bueno, tiene todo el sentido, ¿no? Porque arquetipos como materno-paternos, que tienen que ver un poco, de hecho, el pan, el dios Pan, digamos, está asociado Mm. a la figura paterna como el que sostiene la familia, ¿no? Entonces, ahí obviamente que llevaría al final a eso, pero bien, ¿podrías contarnos como algún caso, o sea, cómo sería tu procedimiento, por ejemplo, incluyendo la bioastrología y la cocina, ¿no? En el caso de que pudieras, que tengas, algún caso que se te venga. Donde se integren las dos disciplinas, Sí, digamos. Bueno, este último que ahí va. apareció
con los procesos compulsivos, o sea, esto de los atracones, lo que mm, empezamos a observar era, primero se le dio un plan de alimentación de observación, ¿no? ujú, En la primera instancia lo que fuimos haciendo es eliminando ciertos productos de la alacena, que bueno, esos son como los productos generales que deberíamos eliminar, ¿no? Como yo te decía, los mm, aceites, prestar atención a los aceites, también esto de las sales, qué tipo de sal se usa, los azúcares agregados, enlatados y envasados, ¿no? muy bien. Después también hay un plan general donde todo eso lo suplantamos, porque es muy loco, porque después de que ha ido transformándose que manjar, terminó produciendo panes, es lo que más sale. Ah, mira. Por eso es el pan de cada día, ¿no? Pero sin TAC. Terminó quedando eso, es buenísimo. La realidad lo mostró, ¿viste? Es Sí, como sí, se fue sí. tirando para ese lado y bueno, hoy la mayor parte de la producción de que manjar son panes, panes Ajá. sin TAC. Y en base a eso, una vez que ya tenemos una base, ahí es donde hacemos el acompañamiento. Porque Ujú, ya sabemos que cuando hay cualquier modificación de algún tipo de conducta aparece la crisis. Y en esa crisis, ahí es donde está la mirada integrativa. Hay que acompañar, porque esa persona o se cansa o cree que no puede, ya sabemos cómo el cerebro sí. funciona. El cerebro, ante una modificación de cambio de hábito, genera resistencia y Mm, no lo va a querer hacer. Y ahí mm, aparecen los discursos de, ah, bueno, la dejo y después empiezo, mm, o no, ya la rompí ahora, entonces ya, ya está, la dejo, ¿no? Entonces, acompañar todos los procesos de cambio es la parte bio que se hace en mentoría, que justamente sostiene a nivel emocional el proceso de cambio, que manejarlo se sostiene a nivel físico. Y la claro, bioastrología lo sostiene a nivel mental y emocional. Lo nutre desde dos claro. lugares diferentes, por eso acapara varios cuerpos. Ujú, Y el ah, espiritual también, porque claro. justamente va a tener que ver con volver al centro, Ujú, al espíritu y ver qué es lo que a vos te va generando vitalidad, ujú, ¿no? ujú, Y ahí lo que vamos trabajando es con el método biolunas, donde en todas las lunas nuevas vamos viendo a su vez a la persona en qué casa les cae y vamos trabajando a nivel emocional, ¿no? ujú, Con las lunas nuevas y con justamente lo que la persona nos va trayendo. Y ujú, después vamos regulando, digamos, vamos armando el plan en ujú. base a la respuesta de la persona. Ah, muy bueno eso me encanta esa parte. Eso. ¿No? Sí, Como, bueno, te voy a dar te damos estas claro, recetas. Bárbaro, probalas. Y después viene, ¿cómo te claro. sentiste? ¿Qué fue lo que te sucedió? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Ya esta forma hace que la persona ya empiece a incorporar, sin Mm, querer, entre comillas, la autoobservación. mm, Entonces ya ahí ya estás dando una de las mayores herramientas para poder hacer cualquier tipo de cambio, que es mm, la autoobservación, ¿no? mm, Como que eso como ella decía, esto me parece tan simple, pero es tan difícil de poder sí, incorporar y que una de las herramientas que más se llevó fue eso, ujú, mm, poder, porque gracias a la autoobservación ella podía darse cuenta de que, bueno, comer de más. mm, Ella misma, a medida que se iba observando, se iba pudiendo regular mm, con la comida, ¿no? Y mm, bueno, viendo su carta natal también adaptándonos ante esos procesos, porque también vimos que era una Venus en Géminis, por mm, ejemplo, y ella era como cuatro comidas, mm, y en cada una de las comidas comía un montón. Y mm, entonces, como quería respetar esas cuatro claro, comidas, comía un montón porque sabía que después hasta las 4 de la tarde no claro. podía comer. Y cuando fue, che, empezá a hacerte picadas, poquito de cada cosa y empezá a ver que en tu mesa hay mucho. Fue Sí, una de las claro. cuestiones Sí, que sí. pudimos observar. Mm, Sentate y empezá a ver que arriba de tu mesa hay un montón de cosas. Y eso ujú, ya a su cerebro le relajaba. ujú, ¡Wow! Puedo comer todo esto ujú, y lo puedo comer sin límites. mm, Claro, porque excelente. en esa variedad se dosificaba. Y Claro. encima, al tener todos productos saludables, no quedaba de la panza y Claro, súper.
Tal cual. Claro, el tema de las hinchazones que no son porque comiste mucho, sino por lo que estás comiendo, etcétera. Claro, Claro. buenísimo, buenísimo. Bueno, Maca, para cerrar, pensando otra vez en esto de comerse la vida y de manjar, ¿no? Que tiene que ver con disfrutar, ¿cuál sería una forma de darnos cuenta si estamos disfrutando la alimentación o estamos en modo supervivencia, ¿no? Bien, es una buena pregunta. Ahí va a tener mucho que ver dos cuestiones. La primera, empezar a observar cuáles son esos platos que nos apasionan, porque ahí Ujú, también se centra. No nos centramos tanto desde la carencia, al contrario, ¿qué es lo que a vos te gusta y vemos cómo potenciamos lo que te gusta? ujú, ¿No? Bueno, ujú. me encanta este, la milanesa con papas fritas, Ahí ¿no? va. Como para traer algo Sí, sí. bien, bien gordo. Bueno, perfecto. Entonces, ¿y qué te gusta? La de pollo. Bien, ahora vamos a buscar el pollo, vamos a intentar encontrar un pollo que sea de campo. Mm, Bien, te lo cortan en fetas. mm, Bien. Después el rebozado, vamos a suplantarlo con un rebozado donde no sea pan, justamente con harina de trigo, que sea otro tipo de rebozado. Y vamos a utilizar el aceite de oliva para freír. Y las papas las vamos a comer frita, pero con olivas al horno, ujú. ¿no? Con un poco de oliva. Entonces, pero a eso lo vamos a comer cuando al cerebro le tenemos que enseñar ese retardo de gratificación. Cada 3 días que vos cumplas cierto plan alimenticio, vamos a meter algo rico. Esto se va empezando como, no Sí, desde abrupto. claro. No, a veces empezamos cuando hay muchas ganas, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y después, de a poco, vamos haciendo todo ese proceso. Entonces, por un lado, utilizamos ese disfrute y esas ganas para que también esa comida sea gustosa y le enseñarle al cerebro que también eh, eso está bien. De hecho, cuando la persona empieza a eliminar cosas, se empieza a sentir muy bien, porque empieza a Mm, tener mucha vitalidad. Entonces, mm, va viendo el resultado mm, rápidamente, mm, ¿sí? Y por el otro lado, tiene que ver con que eh, esta persona puede empezar a disfrutar un plan con esto mismo de el poder empezar a sentirse bien, a sentirse desinflamado. Aparte, mm, se acompañan con, bueno, acá tenemos una fórmula de desparasitario. Sí, en los procesos de desparasitación también la alimentación que plantea que manjar son productos antiinflamatorios. Entonces ya por el simple hecho de cambiar ciertos productos y ciertas elaboraciones, ya hay un proceso de desinflamación en el cuerpo, más ujú, que nada en la parte del intestino. ujú, Todos los productos que utilizamos son ricos en serotonina y sabemos que el 90% de la serotonina se produce en el intestino. Muchas veces cambiando el tipo de alimentación hay un montón de síntomas a nivel mental que o mm, disminuyen y hasta a veces desaparecen. mm, Todos los alimentos que son ricos en triptofano, que es justamente lo que promueve la serotonina. Y ya ujú, sabemos que gracias a la serotonina también promueve la melatonina, que es la hormona del sueño. Entonces, mm, a medida que se va cambiando la alimentación, hay toda una modificación a nivel estructural del cuerpo, ¿no? ujú, Mental y físico. También dentro de las dietas, como te decía, vamos incorporando diferentes hierbas medicinales dependiendo si hay algún tipo de síntoma o si hay algún tipo de desregulación, no llegando al síntoma aún. Y mm, como te decía, vamos trabajando en conjunto con una médica, ¿no? Como ahí está también toda la integración y el mm, apoyo desde el emprendimiento con una profesional de la salud. ujú, Y bueno, también solemos brindarle más que nada esto con los pacientes, pero también llega a otro tipo de personas, em, el desparasitario, eso. que es una fórmula específica que se hace desde la herboristería, eh,
que bueno, se toma varias veces al día, también dependiendo el grado de inflamación que tenga la persona. Y bueno, es increíble porque literal tenés muchas ganas de comer algo dulce, te tomás ese antiparasitario y es muy loco como esos bichos dejan de pedir, Mm, ¿no? Entonces se va acompañando con ciertas medicinas herbales a ujú, todo ese proceso. Y ujú, como también el centro del hambre y de la sed es el mismo que se activa en el cerebro, también recomendamos que antes de comer este vaso de agua, y si es tibia mejor, como también para ir abriendo los conductos para que llegue la alimentación. Y a veces tenemos hambre, no tenemos tanta hambre, sino que solamente sed. Por eso ujú, también ir ujú, ahí probando diferentes alternativas y bueno, también esto de incorporarlo a la vida práctica y diaria, que todo comienza con los simples pasos, ¿no? Porque más que nada con el tema de la alimentación siempre es, uy, no, que las creencias, ¿no? También ujú, como, y el automatismo del cerebro, no, que esto es un montón y que yo no lo voy a poder lograr y que lo sano es caro y que yo no tengo una ujú, dietética ujú, y que, y la realidad es que sí se puede, por supuesto que sí. Todo va a depender de la voluntad, la constancia y la gana de modificar nuestra propia realidad, ¿no? Porque en ujú, definitiva todo depende de nosotras mismas y si no lo hacemos nosotras, el cambio por fuera no va a venir. ujú, Entonces, un poco también lo que se promueve desde Qué Manjar es la autogestión en la ujú, salud, ujú, ¿no? ujú, Y por eso también el foco está en que vos aprendas a cocinarte, más allá de los productos, elaboraciones que ujú, pueda brindarte Qué Manjar desde la dietética de Qué Manjar con productos agroecológicos. La ujú, intención está en que vos puedas aprender a observarte y autogestionarte vos. ujú, ¿No? ujú, Para no depender constantemente de la nutricionista, de la médica, de la bioastróloga, de la ujú, astróloga, ¿no? Como ujú, aprender a conocernos y registrarnos, eso ayuda para ver en qué también ujú, momento se necesita la asistencia, ujú. que Perfecto. también es necesaria, ¿no? Como la Ujú, guía, pero que vos puedas aprender. ujú. Por eso Y ahí también la educación, ¿no? que genere La autonomía a educación. largo plazo, ¿no? Es la idea. Exacto, Claro, exacto. claro. O sea, justamente no queremos que genere dependencia. Por eso es que también se le va mostrando este enfoque desde el principio. Como, mira, Ujú, esto es por vos y nada más que para vos. ujú, Entonces, si no hay un ida y vuelta, esto no va a funcionar ujú, justamente. ujú. Y brindar, la asistencia tiene que ver con brindar esas herramientas para que Claro. vos la incorpores. Ujú, ujú. Bien, acá. Me quedó bastante claro. Justo te iba a preguntar, aparte lo del tema de los yuyos, porque vos en ese Ujú. momento, cuando vos me tiraste esos tips, me recomendaste también tomar para limpiarme por el Sí. tema de la toma de antibióticos, muy importante eso, me pareció Ujú. importante. Y además, Sí. justo de el yuyo antes, el yuyo durante, el yuyo después, ¿no? Distinguir las fases, está bueno. Lo veo Ujú. súper útil y nutritivo para eso. Y Ujú. que cuando, por ejemplo, hay momentos donde, bueno, una persona que dice, bueno, estoy tomando antibióticos, pero ¿de qué forma lo puedo Mm, como equiparar a claro, esto? Bueno, habíamos hablado esto sí, de la congorosa, que funciona sí, como protector gástrico, y mm, en vez de tomarte el omeprazol, claro, bueno, ir como llevándolo con eso mm, y con este tipo de hierbas o el posterior, al, como todo se absorbe a través del riñón, bueno, la cola de caballo, ¿no? mm, Por supuesto que la cantidad que se va a tener que tomar depende del síntoma claro, y también va a tener mucho que ver si la persona siempre toma antibióticos o no, claro, porque volvemos a lo mismo. La base es natural, es arraigada a lo biológico de lo que encontramos afuera de nuestra casa. Después hay excepciones, que ahí es donde entra que manjar, ujú, en donde justamente es en qué momentos sí y en qué momentos no, ¿no? Y que justamente la base sea este tipo de alimentación y la excepción sea lo otro. ujú, Porque nos encontramos con este discurso de no, no voy a poder comerme nunca más una hamburguesa, unas mm, papas fritas, una... No se trata de eso.
sino que si hay un síntoma, bueno, ahí sí hay que empezar a Claro. regular, ¿no? Mm, Pero si no lo hay, no se trata de eso, no se trata de prohibir, sino de dosificar y saber cuándo y cómo ¿y cómo? incorporar eso. Sí, ahí Claro. está el punto. Y para eso necesitamos la observación. Sí, Por eso llega mucho después esa parte, sí, ¿no? Es como claro. ahí están los procesos. Al Ujú, principio, bueno, quizás es un poco más estricta, pero es el proceso para, claro. ¿no? Y ahí es donde vamos, ¿no? Como saber de qué forma después yo puedo ir dosificando y en qué momento y cuándo poder consumir Ujú, ciertos alimentos. De ujú, hecho, hasta ciertas frutas, ciertas verduras, inclusive. ujú, Porque si estamos muy mental, y yo ahí no sé si te voy a recomendar comer muchas legumbres y sobre todo el claro. garbanzo que tiene mucho aire. Poroto. O sea, ¿estás Mm, acá? No, yo te tengo que traer a tierra. Entonces te mm, voy a dar productos más de raíz, una zanahoria, un zapallo, una batata. mm, Entonces, si entramos, también podemos entrar en el día a día en cómo está una. mm, Pero ya observándose y si de una depende la comida, ya va a decir, no, mm, si ando así, me conviene comer algo más mm, sólido, que mm, baje. Y eso lo mm, podemos ver en la carta natal también. mm, Si hay mucho pita, hay mucho mm, bata, hay mucho mm. cafa, Mm. Sí, sí, ¿no? eso está genial, es una tremenda herramienta. Conocerse para comer, ¿no? Porque a veces está como la consulta a la carta natal como para, queda tan desencarnada del día a día y esto de la comida te trae, te recuerda de que constantemente estás generando, promoviendo una química X a través de esas cosas simples que haces como ustedes dicen, no siempre, porque esto es más del enfoque de ustedes, el automatismo, la programación, etcétera, todo esto. Igual te quiero preguntar para cerrar, ¿vos estás Mm. haciendo consultas de qué ahora? ¿En qué formato? Para que te escuche. Sí, lo estamos haciendo desde el asesoramiento Ujú, y trabajamos en conjunto con la Biostro. Que Manjar trabaja en conjunto con la Biostro Escuelas con estas mentorías, estos acompañamientos y el tratamiento es de 6 meses, ujú, donde dentro de ese tratamiento está incluido todo un plan de ujú, alimentación para la ujú, modificación y posteridad. ¿No? Ahí es donde esto que te decía, el acompañamiento físico desde qué manjar y emocional, mental desde la bioastroescuela, sosteniendo ese proceso de modificación. Las personas llegan en diferentes niveles, por supuesto, desde empezar de cero hasta cierta, por ejemplo, yo me alimento súper bien, estoy súper conforme, pero no me puedo organizar. ujú. Necesitaría hacer un menú semanal. Ah, Dale, genial. vamos. Y se organiza el menú semanal. O sea, está planteado para diferentes niveles. Ujú. Ah, excelente, eso me encanta. O sea, Sí. ustedes atienden, o vos voy a hablar de vos en este caso, ¿no? Podés Mm. llegar a atender diferentes inquietudes que están vinculadas a la comida. De hecho, una de las cuestiones que más se destaca, digamos, que Macari y la Escuela es cubrir necesidades. Decinos cuál es tu necesidad y nosotros la cubrimos en base a tu necesidad. Por eso son planes súper personalizados. Claro, claro, está bueno eso. Cubrimos la Bien. necesidad. Ujú. Bien, excelente. Mirá, me viene justo una consultante que tuve hace poco que ella planteaba pues esto de la obesidad, el sobrepeso, etcétera, pero también en paralelo planteaba esto que tú decís bueno, ella tenía todos unos temas en la casa 6, ¿no? Del orden, de los hábitos, de no lograr ordenarse, ¿no? No tener horarios para comer o pasar, yo qué sé, 10 horas sin comer, un disparate, ¿viste? Ujú. Y no no por ayuno. En otra ocasión, más adelante, me gustaría hablar del tema de los ayunos, cómo lo ves Ah, vos, sí. que me parece Ujú. un temón. Mm. Así que bueno, Maca, te agradezco por esta gran charla súper interesante, que se me venían ocurriendo más Bueno. preguntas, pero tenía que parar porque si no, Bueno, después, segunda parte. Si segunda piden, parte. vamos con la Claro, vamos con la parte segunda parte. 2. Exacto. Y bueno, Bueno, lo voy a dejar Flor, en la sí. descripción toda la Dale. información para que te contacten. No sé si vos Bueno. querés añadir algo más, que quieras que la gente se quede con eso, quien te esté escuchando. Sí, creo que la frase final que resumiría todo esto es la autoobservación y la autogestión en la nutrición emocional, física y espiritual. Fundamental en estos tiempos de vida. Excelente, Maca. Bueno, se Sí. quedan con eso. Nos dejan comentarios a ver qué tanto se autoobservan
y autoindagan respecto a la alimentación para también saber Ujú, cómo cada uno come, ¿no? Y cómo se alimenta. claro. Sí, Bueno, así es. Bueno, Flor, muchas gracias por el espacio. Como siempre, un placer hablar con vos y nos estaremos viendo en en alguna otra edición. exacto.